Sin temor a equivocarme, este es uno de los videos más importantes que te voy a compartir de lo que para mí fue comenzar a vivir cuando me enteré que iba a morir. Literalmente así fue. Han pasado 7 años desde que viví aquella experiencia y es la primera vez que yo me atrevo a compartir esta historia realmente completa a través de mis redes sociales y los medios públicos que manejo. Y decido hacerlo porque siento que para mí fue realmente algo trascendental en mi vida, fue lo que a mí mucho más me movió. Muchas veces pensamos que tener hijos, para el caso de las mujeres especialmente, nos motiva a hacer cosas diferentes y sí, efectivamente sí, yo lo estaba haciendo. Sin embargo, lo que estaba haciendo era muy poco comparado con la vida que yo decidí vivir y que es por lo cual hoy en día ustedes me ven viviendo una vida tan diferente, y ustedes me refiero a las personas que me conocían de antes y mayormente me preguntan qué fue lo que pasó, no entiendo, se volvió loca, decían otros con gran admiración, tú qué fue lo que hiciste, no comprendo, es algo muy difícil. Y para darles respuestas a esto y para inspirar, no me interesan las respuestas que esté dando, sino inspirar a otros que quizá como yo estén viviendo una situación de sobrevivencia en la vida, en un momento en el que económicamente yo estaba bien, en el que tenía un negocio, era independiente, autoempleada en una farmacia. Ya no dependía de una empresa, estaba a cargo de mis hijos, pendientes de ellos, obligando a mi hijo a que cumpliera en el colegio porque tenía muchos retos en ese momento. Para los que no saben, Julián es un niño que con el tiempo fue diagnosticado con déficit de atención y nunca aceptó encajar en lo que era el sistema educativo, el sistema social, político y religioso. En general, en ninguno de ellos encajaba y yo sufría muchísimo pues porque literalmente tenía que trabajar, estaba ocupada, no hallaba qué hacer con él. Si lo sacaba del colegio pues tenía el miedo de que las entidades gubernamentales me lo quitaran porque apenas era un niño de 6 y 7 años en aquel momento. Yo tenía la farmacia con mi amado y adicional a ello seguía visitando médicos de manera independiente. Mira, cuando algo tiene que ser en tu vida, definitivamente las luces, las chispas de luz, como digo yo, aparecen en el camino. Y hoy creo que algunos van a comprender un poco más el por qué yo decidí hacer esto aún con miedo, aunque hoy ya me siento más segura, ya seguramente no voy a llorar contando esta historia ante una cámara. Sí, fue de muchos años de atreverme porque yo sentía que mi historia y las experiencias que yo había vivido, al igual que las tuyas y las de todos, son inspiración para otros, y lo digo porque para mí así lo fue también con otros seres de los que me he inspirado y de los que he dicho, wow, si esta persona pudo con todo esto, yo también puedo hacerlo. Estaba yo esperando un médico en aquel momento en el norte de Bogotá, cuando una enfermera comenzó a dar vueltas a preguntarle a todas las mujeres que estábamos ahí sentadas que si nos habíamos hecho la citología. No sé en otros países cómo se conozca, la citología es un examen que nos hacemos exclusivamente las mujeres para ver el estado de salud de nuestros órganos reproductivos, en este caso más específicamente el útero. Ahí examinan y miran que esté bien, que no haya ninguna anormalidad. Habían pasado 7 años luego del último parto, que fue el de mi hijo Julián. Yo quedé aterrada, yo realmente siempre le tuve pavor a todos los procesos físicos que pasamos las mujeres cuando tenemos un hijo, así que después de que nació mi hijo, nunca más me volví a realizar este examen. Es un examen que se recomienda realizar cada año y que yo hoy te lo recomiendo de corazón. Realízate tus chequeos, al menos este tipo de chequeos si eres mujer, cada año. Y bueno, te lo digo por la experiencia que me ocurrió. Entonces ella comienza a preguntar y yo le dije que no tenía tiempo. Yo ese día cumplía, entonces debemos no estar en el ciclo menstrual, estar como preparadas para ese examen en ese aspecto por lo menos, y efectivamente yo no tenía el ciclo, así que podía realizarme el examen, era gratuito, yo estaba en una EPS donde también estaba afiliada en ese momento, así que no había problema. Sin embargo, yo le dije que no, que muchas gracias. El médico se demoró, tuve que ir a almorzar y regresar, y otra vez la enfermera, señorita, ¿y por qué no aprovecha que está acá y se hace el examen? Y yo, que no, señorita, no me interesa. Y aquí cuando a veces sí vale la pena insistir, cuando sentimos ese llamado a decirle a alguien algo. No estar intrometidos dando consejos que no nos piden todo el tiempo, pero sí en ocasiones yo también lo siento cuando hay una persona específica a la que yo siento que se lo debo decir con el respeto posible que se merezca en el momento, pero insistirle en algo. Esa enfermera yo no sé quién es, en este momento no tengo ni idea, pero todos los días le agradezco a la vida y a esa mujer por haber aparecido en mi camino, porque insistió como 4 veces y el médico nunca salió. Resulta que el médico ya se había ido y en la tarde no regresó. Así que finalmente el médico, ya cuando fui a mirar me dijeron no está, el médico ya se fue, y la enfermera vuelve y aparece. Y me dice, señorita, pero ¿por qué no aprovecha ya que el médico se fue? Mira, esa chica me tenía tan cansada en ese momento de insistirme tanto con la citología, con este examen, que yo lo que le dije fue, bueno, está bien. Habían pasado 7 años desde que nació mi hijo y de verdad que todavía se me ruboriza la piel.
Y el examen que resultó de esa insistencia de esta chica fue que yo tenía un grado 3, casi 4, del virus del inicio de lo que es el virus del papiloma humano y que estaba a punto de transformarse en células cancerígenas. Cuando yo recibí este diagnóstico, yo recuerdo que fue literalmente como cuando te cae un baldado de agua fría. Mi hija tenía 10 años, 9 años y medio más o menos. Julián tenía 8 años aproximadamente también y medio. Y yo era madre soltera desde que mis hijos tenían 8 meses, el más pequeñito, y Carito aproximadamente 3 años. Así que recuerdo que no lloré. En ese momento yo quedé pálida, pasmada, como decimos en Colombia literalmente, o sea, como en un estado neutral, ni no tenía emociones. Salí a tomarme un café. En ese momento mi madre vivía conmigo, ella se había separado de mi papá y se había venido conmigo y me apoyaba con mis hijos en la casa, ayudándome a arreglarlos para el colegio, recogiéndolos en ocasiones y también cocinándonos los alimentos. En ese momento recuerdo que a mí se me movió todo y por primera vez en la vida, yo me pregunté qué había hecho con mi vida y por qué le daba yo tanta trascendencia. Porque yo trabajaba en una farmacia, yo había trabajado la mayor parte de mi vida en la industria farmacéutica y vi morir a muchas mujeres que se dejaron avanzar este virus y que no tuvieron el cuidado de revisarse a tiempo y que cuando se convirtió en cáncer, había una vecina que se había muerto en menos de un año de haberle diagnosticado cáncer que la invadió rápidamente y se murió. Nunca me había contemplado tener la muerte tan cerca realmente, que alguien me dijera así como un diagnóstico de esa forma. Y aquí va el primer aprendizaje y es que en mi caso, por lo menos, no sé tú, pero yo nunca me había contemplado realmente qué pasaría si me muero mañana. ¿Qué pasaría si hoy me dicen te vas a morir mañana? No me dijeron que me iba a morir mañana, pero me dijeron tienes que operarte ya porque es muy invasivo y va avanzando muy rápido. Y literalmente a mí me operaron en ese mismo mes, me realizaron la cirugía que tenía pertinente y pues tengo que cada año estar realizándome un chequeo de una prueba específica en ADN para saber que no estén aumentando los epitelios, que no esté creciendo, que no haya quedado algún residuo ahí. Y ese día conmigo misma tomándome un café, y aquí viene la reflexión de por qué en tantos videos y en tantas conversaciones yo a ustedes les comparto que finalmente estamos solos. O sea, en ese momento sí, el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi pareja, mis hijos, pero en ese momento esa conversación era íntima entre yo y la divinidad o en lo que cada uno de nosotros crea. Estaba yo ahí sentada preguntándome y haciendo un resumen, ¿qué he hecho con mi vida? Realmente fui para mis hijos esa mamá que yo soñaba ser desde el momento en que supe que traía un hijo a este mundo. Realmente yo había disfrutado la vida como yo lo quería hacer. En ese momento yo no escribí, estaba sola completamente en el café sin nada en mis manos, pero lo que sí recuerdo es que traje a mi mente un listado de sueños y de cosas que nunca había cumplido porque no había querido. Y ahí es donde empezamos a soltar tanto las excusas, o por lo menos así fue para mí, porque me di cuenta que yo no había empezado a vivir cosas tan simples como realmente no seguir obligando a mi hijo a ir a un sistema donde no quería estar, como realmente apoyar más el arte, los gustos, lo que realmente a ellos les apasionaba y no estar obligándolos a encajar en una sociedad que decía que debían hacer ciertas cosas para poder ser, de prestarle atención a mi hijo, de ir al campo, a la tierra, al barro y no a un centro comercial donde él realmente no era feliz. Y de muchas otras cosas ya también a nivel individual donde me di cuenta que nunca había sacado el tiempo para ello. Y solo en ese momento, cuando a mí me dijeron o te operas ya o te haces el procedimiento rápido o estas células cancerígenas van a invadir tus órganos y te puedes morir muy pronto, porque realmente en muchas ocasiones, como les digo, pasa un año, 2 años, cuando efectivamente pues han muerto muchas personas por este tema. Entonces, para mí fue muy triste realmente revisar mi vida en ese momento. Mis 33 años no había vivido la vida que yo soñaba y que sí estaba en mis manos. Y como les digo, en ese momento tenía un negocio propio, tenía una sostenibilidad económica, tenía el apoyo de mi amado, pues que éramos novios, pero pues igual si yo necesitaba apoyo, él estaba ahí. Sí era una madre soltera aún, porque yo estaba a cargo de mis hijos completamente, yo estaba en una vida completamente sola en Colombia mientras él estaba en Estados Unidos, pero emocionalmente y económicamente yo tenía a alguien ahí ya como un soporte, porque a veces decimos, no, lo que pasa es que es porque no tengo apoyo, porque no, en ese momento yo ya tenía un apoyo, yo ya había decidido salirme del mundo corporativo donde no me sentía feliz, era el primer paso que había dado, pero siendo independiente seguía cayendo en encajar y en permitirme estar en ese qué dirán y no hacer lo que realmente yo amaba hacer. Pues ese fue el detonante que a mí me hizo comenzar a leer
comenzar a documentarme en el tema del crecimiento personal. Algunas personas que me conocían de antes me han preguntado, ay, pero no te pintas las uñas, pero ahora no te arreglas los ojos. Bueno, pues hoy les tengo la respuesta. Gracias a que yo ya traía un conocimiento de manera autodidacta de toda la industria farmacéutica, todo lo que yo había recorrido, esos años de conocimiento, que no fue en universidad ni fue en un instituto, sino fue autoconocimiento a través de libros y a través de YouTube y a través de muchos médicos y de muchos profesionales a los que yo escuchaba, charlas a las que yo asistía. Yo ya sabía que los químicos que nos ponemos en nuestra piel, su gran mayoría, que todavía uso algunos como el labial y la base, por ejemplo, y el lápiz de las cejas, eran supremamente tóxicos. Pero cuando comencé a investigar un poco más allá lo que estaba causando en mí el esmalte de las uñas, lo que estaba causando en mí todo lo que me colocaba diariamente en mis ojos, y ojo, esto no es para generar una controversia, simplemente les estoy contando por qué yo dejé de usar esto, aun cuando yo trabajaba en el área de la belleza también en una época. Precisamente trabajar en esta área me hizo investigar y cuestionar, que es lo que yo más hago toda mi vida, que es cuestionar absolutamente todo. Y cuando cuestioné muchos de esos químicos, pues me enteré que todo lo que me estaba poniendo era igual como si me lo comiera, porque se absorbe a través de la piel de todo lo que nos estamos colocando día a día. Por ese motivo yo dejé de maquillarme los ojos, además que había desarrollado una conjuntivitis, una alergia crónica, y estaba haciéndolo únicamente por aparentar y encajar en un mundo, en mi caso era así, en un mundo donde había que tener la pestaña larga porque si no, no estás de moda, porque en Colombia y en Latinoamérica las mujeres se arreglan y siempre están lindas y atractivas. ¿A qué costo? Fue lo que yo me pregunté. Y en ese momento, por salud y por cuidado conmigo misma y por valor propio y por amor propio, yo comencé a verme linda sin tantas cosas puestas encima. Y todo esto puestas en este caso en cuanto a las uñas, en cuanto al maquillaje, en cuanto a si no tenía aretes o si no tenía un collar o si no tenía, era un afán de sobreponerme cosas para verme bien, pero ver que la vida se me iba en un momento, de que tenía un niño de 8 años y una niña de 10 años que se iban a quedar completamente solos, porque en este caso pues con el padre no teníamos una buena relación, el padre biológico, y mi mamá pues iba a quedar a cargo de ellos, una mujer mayor que no tenía fuente de ingresos. Ese caos que se generó en mí de ver lo que iban a vivir mis hijos por los descuidos de una madre que estaba pendiente más de lo superficial que de lo realmente importante, me llevaron a hacer estos cambios en la alimentación más adelante también, en prestarle atención a mi hijo, en no comer animales en este caso, que también es completamente respetable, pero pues es mi historia, en por qué no comemos animales, qué va más allá de ser una moda o de realmente qué le estamos dando a nuestra salud, qué genera en nuestra salud todo lo que comemos, que no como perfecto, definitivamente no, pero sí vivimos tomando agua lo más posible natural de la tierra, como en este lugar donde mayormente estamos, de no consumir embutidos, de no consumir enlatados, de no consumir bebidas azucaradas con tóxicos, con químicos, de investigar qué tiene cada cosa que nos comemos. Y pues sí, a veces suena tedioso, hay personas que dicen qué pereza estar investigando todo, eso no es posible, pues yo sí encontré la posibilidad y por eso les estoy compartiendo esta información. Estando en Bogotá, con un negocio y pues en el cual nos iba muy bien inicialmente, estábamos súper bien, realmente teníamos una base económica muy buena, estaba dando el resultado al comienzo porque después ya les contaré qué pasó con el negocio. Ese sacudón tan tremendo que yo tuve en mi vida que me dejó viva porque pues fue un diagnóstico el cual yo pude solucionar a través de una cirugía, lo que sí me hizo fue entrar en conciencia. Y creo que si no me hubiera a mí pasado eso, no me hubiera preguntado qué pasaría si Doris Liliana se muere hoy o mañana. ¿Qué va a ser de esos niños que se van a quedar completamente solos? Porque en ese momento no tenían realmente una base para nada y eran muy chiquitos. Eso me impulsó a mí, a esto que me preguntan hoy en día, y es que tengo unos niños muy inteligentes, que es que son genios, que saben de todo, que increíble cómo ellos aprenden de rápido. No, lo que pasó fue que yo los saqué de un mundo tradicional y los comencé a sumergir en un mundo donde hay infinitas posibilidades de aprendizaje, de conocimiento, donde empecé a mostrarles el mundo desde Colombia, sin movernos en ese momento, y donde comencé a ser consciente de lo que consumo, de lo que escucho, y también a ser consciente de compartir aún con mis errores, con mis defectos, con mis miedos y con todo eso que yo tenía oprimido dentro de mí. Porque yo sentí, si ya mi vida se está yendo en este momento, si estoy a pocos años de morir donde esto siga desarrollándose, porque la cirugía no era una garantía,
Con la cirugía me dijeron, te vamos a hacer esta cirugía y vas a estar en exámenes constantemente cada 3 meses hasta que veamos que ha desaparecido como tal el rastro que había de esos epitelios ahí en ese momento. Entonces fue ahí donde yo me di cuenta que efectivamente no era una solución real, total, la que me estaban ofreciendo, sino que podía en 1 o 2 años volver a aparecer y tener algo mucho más grave. Estar con ese sentimiento de culpa de todo lo que no había vivido a una edad tan temprana, porque creo yo que a mis 33 años fue muy temprano, me hizo reflexionar y me hizo hacer cambios grandes en mi vida. Por ello fue que se empezó a notar ese cambio tan brusco para quienes me conocen de antes. Yo sé que aquí la mayoría son nuevos, pero si una que otra persona de mi vida pasada le llamo yo porque es como si yo hubiera cambiado de vida totalmente en cuanto a los hábitos y la forma de ver la vida y de ser. Es como si hubiera cambiado totalmente de vida y siempre estuvo como esa duda en aquellas personas qué fue lo que le pasó, aparte de decir que se enloqueció. Bueno, esta fue la historia real de lo que pasó en ese momento y del por qué cada vez yo me fui acercando más a lo natural. Mi amado también ya en ese momento traía el proceso de recuperación de algunos años atrás donde le habían retirado el intestino grueso por todo un tema que él tuvo de colitis ulcerativa. No sabemos exactamente provocado por qué, porque es un síndrome, pero mayormente por los malos hábitos de alimentación que él tenía y emocionales y de estrés que también él traía, al lado de lo que ya él había vivido y que fue una enfermedad y un proceso que también por poco y pierde la vida, fueron unas cirugías tremendas. Él vive hoy en día sin colon, sin intestino grueso como tal, solamente tiene la porción del intestino delgado que es supremamente corto. Entonces, eso ya me traía a mí bastante movida investigando cosas y sumado a ello, mi hijo aparece con el diagnóstico de déficit de atención, un tema de cadera donde tenía que realizarse una cirugía y me llega a mí este proceso de esta cirugía, de esta enfermedad que se estaba formando. Creo que fueron varias cosas las que se unieron y yo dije, no más, yo cambio mi vida, yo puedo transformar mi vida y voy a dejarme de excusas y de miedos. Nos llevó a dar las charlas, las conferencias, a hacer todo lo que hoy yo hago en redes sociales. He creado 3 perfiles tanto en Instagram, Facebook y YouTube y los he cerrado y he empezado de nuevo. Este espero que es el último, porque cada vez que yo sentí ese miedo, ese pánico al que dirán, ese miedo a la crítica, todo esto que a mí me afectaba, pues yo lo que hacía era cerrar la red social, cerrar ese ciclo y empezar de nuevo con algo. Y yo sé que esto tiene muchas críticas y eso es falta de seguridad y eso es falta, cada quien utiliza los métodos que necesite para lograr confiar en sí mismo y lograr desarrollar lo que para cada quien sea sus sueños. Y si para ti hoy es definitivamente cerrar todos tus perfiles sociales y arrancar de nuevo, y te hablo de estas herramientas porque son las herramientas actuales con las que estamos en este momento viviendo y no estamos ya en la era industrial donde vivíamos con otras herramientas, sino en este momento. Entonces, en mi caso, lo que yo hice fue cerrar varios de esos perfiles. Estaba entrando en mundos donde le estaba dando la confianza nuevamente a muchas personas que estaban interviniendo con sus creencias y con sus miedos y yo lo permitía y lo que yo hice fue volver a alejarme de este círculo, volver a iniciar y ahora compartir con un poco más de certeza y de tranquilidad y de claridad y decidí alejarme y comenzar una vida completamente. Estoy diciendo alejarme, no pelear con nadie, no intentar convencer a nadie, sencillamente alejarme. Y claro, cuando me pregunta a alguien, pues sencillamente le comparto mi punto de vista y lo que yo hice, pero pues fue no intentar convencer a nadie, ni intentar estar prestándole atención y dándole energía a lo que otros creían que yo debería hacer. Este cambio trascendental pues nos llevó a vivir luego como nómadas, nos llevó a inspirar a otros seres que quizá con una historia como esta o con cualquier otra historia de las que he compartido pueda decir, oye, sí, yo puedo hacer un cambio en mi vida y qué lindo que así sea. Para mí hubo muchos seres en el camino que lo hicieron y creo que, como les decía en otros videos, en retribución a ello yo lo hago de ir compartiendo cada vez más. A veces se le da tanta publicidad y tanto marketing a canciones con frases desempoderantes, noticias contaminantes para nuestra vida, a cosas que no son ciertas, a chismes, a banalidades, pero no nos permitimos a veces compartir esto que puede ser realmente importante para alguien a nivel emocional en el momento en que lo escuchamos. Obviamente yo no soy médica ni soy psicóloga, sin embargo sí puedo permitirme compartir la experiencia para que tú, si estás pasando por un proceso difícil, puedas apoyarte de un profesional o puedas hacerlo por tu cuenta como lo hice yo en mi momento y comenzar a ver que sí hay otra vida más allá y que no esperemos a que
que necesariamente nos tenga que pasar algo tan difícil como que nos digan que nos vamos a morir para que comencemos a vivir, como es el título de este video. Y claro que yo sé que hay personas que les pasan cosas peores, yo sé que hay personas que tienen diagnósticos mucho más difíciles, sin embargo, este fue el mío y el de cada uno de nosotros tiene un valor y tiene una trascendencia del por qué nos sucede. Así como el de mi esposo fue más difícil, fue un proceso que lo dejó de por vida con unas condiciones, pues hábitos diferentes en su día a día. Para mí este fue el sacudón más grande que yo tuve para comenzar a vivir. Y pues creo que se nota muchísimo si alguien conoce mi historia desde antes del 2018 y el ahora, pues definitivamente casi que soy otra persona. Y eso es con lo que más hoy en día me siento feliz, de verme que cada día puedo avanzar a ser una mejor versión dentro de lo que cada quien quiere vivir. Así que ya para cerrar este compartir, simplemente dejarte a través de la reflexión de lo que para mí fue mi experiencia en ese momento, de que no esperemos a que nos digan que vamos a morir para vivir, de que no esperemos a que nos digan que tenemos que disfrutar esos hijos ahora. Yo digo en varios de mis videos que yo soy mamá ahora que mis hijos son pequeños. Cuando ya mis hijos sean adultos estarán con sus compañeros o compañeras de vida o solos viajando por el mundo disfrutando con ellos mismos, pero pues ya no van a necesitar tanto de su mamá. Sí, se dice que los hijos son para toda la vida, pero sinceramente y realmente cuando están con nosotros es cuando llegan hasta su temprana edad, a su juventud de los 18, 20 años, y de ahí en adelante obviamente van a vivir su vida, van a salir a conocer el mundo. Y no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tener a nosotros y a ellos. Y es por ello que yo digo que mi momento de ser madre presente es ahora. No me importaba si era con dinero o sin dinero, porque luego el negocio quebró definitivamente, pues porque yo ya no tenía la conexión con vender químicos debido a mi proceso de salud, debido a lo que veía en mi amado y a todo lo que había investigado. Lo que yo hice fue que ya me desconecté de querer vender medicamentos que yo sabía que eran más los tóxicos que aportaban que la salud que generaban. Y este también es un tema bastante controversial, pero pues fue mi experiencia y lo que yo investigué y a donde yo llegué. Y por eso hoy en día tengo una vida mucho más orgánica en lugares naturales. Viajamos bastante, sí, pero tratamos de llegar siempre a lugares eco, a lugares totalmente en lo posible sostenibles y que sean en la naturaleza, donde podamos caminar en la tierra y no sobre cemento todo el tiempo, donde estemos conectados, donde mi hijo y mi hija puedan estar también en contacto con esa naturaleza y donde yo estoy con ellos 24/7. De ahí llegó toda esta información del trabajo remoto, de ahí llegó, yo probé con redes de mercadeo, no me conectó realmente luego de un tiempo de investigar mucho, de darle energía a ello, no me conectó. Luego de estar en este mundo de las redes de mercadeo, pasé a las redes sociales a crear un curso. Luego he venido probando todo lo que yo siento que mi alma a donde me va llevando a que vaya conociendo y aprendiendo. En este momento estamos con el trabajo remoto, haciendo acompañamientos y no sé qué esté haciendo el otro año. Lo que sí sé es que todas las puertas que he abierto en estos últimos años han sido en dirección única y exclusivamente de permitirme ser yo, junto a mis hijos, junto a mi amado, de estar con ellos, de estar pendientes de ellos, de poder apoyar a mis padres si lo necesitan, pero principalmente de vivir mi vida yo. Porque cuando me dieron esa noticia, la noticia era de mi cuerpo, era de mi alma, era de mi vida, y sencillamente la que me iba a ir era yo. Y estaba para todos, menos para yo transformar y realmente disfrutar si era 1 o 5 o 10 años lo que iba a vivir. Y aun cuando no tengamos un diagnóstico, recordemos que nadie tiene la vida comprada y que solo tenemos este momento presente para vivirlo. Es por ello que para mí dejó de importar el tema material como primera medida. Y sí, también va a ser muy controversial el tema de que es que de ahí vivimos, el dinero no compra la felicidad, pero sí que ayuda, sí. Sin embargo, yo preferí tener la felicidad que ya me aportaba ser yo, tener a mis amados hijos pequeños, poderlos disfrutar, tener a mi pareja y no estar con alguien que amaba en Estados Unidos, donde lo veía 2 veces al año, con unos hijos en un colegio donde no querían estar, especialmente Juli, con una niña que seguía los patrones de trabajo de su mamá, de cumplir un horario y de correr, y con una mujer que estaba completamente sometida también a encajar en todo lo que se decía estéticamente que había que hacer, en todo lo que se decía que había que comer, en toda la moda que estaba en su alrededor y no en realmente permitirse vivir lo que sinceramente era. Muchas veces creemos estar haciendo cosas por empoderamiento, porque es que yo lo hago por mí, por verme bella, pero no nos damos cuenta por verme bella si es para mí o realmente es para afuera. Cuando en realidad tenemos un cuerpo que es un vehículo que para mí es sagrado y que está perfecto, con uñas cortas, largas, con pintura, sin pintura, y que en este caso para mí la decisión fue
lo más natural posible para cuidarlo, no colocarle más tóxicos de manera excesiva como lo venía haciendo hasta en el aire y hasta en el agua, cuando en realidad para mí vivir en la naturaleza se tradujo en un ahorro impresionante, porque los gastos que yo tengo ahora son mínimos comparados a todo lo que yo tenía que vivir en una ciudad. Así que a veces decimos que no lo hacemos porque no tenemos dinero y en mi caso fue todo lo contrario. Vivir en el campo para mí ha sido un ahorro impresionante y estar en conexión con la naturaleza y con un equipaje ligero, con un equipaje liviano, donde esté pendiente de mis emociones, de mi ser y de mi unión consciente que son mi familia, ha sido calidad de vida realmente para mí. Te envío un fuerte abrazo, gracias por estar aquí presente y deseo de todo corazón que lleguen a ti algunas de estas palabras de reflexión, de comenzar a vivir antes de que tengamos un sacudón como el que me pasó a mí y el que nos ha pasado a muchas personas, de que nos vamos a morir y ahí sí comenzar una carrera de culpa en muchas ocasiones o en otras ya no podemos movernos como antes, ya no tenemos la edad para vivir eso que quisiéramos y por ese motivo terminamos sometidos al lástima que no hice tal cosa cuando realmente lo hubiera podido hacer. También me gustaría que me compartas en los comentarios tu historia. Sé que así como yo, muchos y muchas de ustedes tienen historias transformadoras con las que seguramente ya han tomado acción y si no lo han hecho, pues la reflexión es a que comencemos el día de hoy y que también me lo vayan compartiendo aquí en los comentarios cómo comenzamos a dar estos pasos gigantes en camino a la naturaleza de nuestra vida, a nuestro ser y a nuestra conexión. Deseo que sigas viviendo momentos maravillosos en tu vida y nos vemos en un próximo video.